¿Hay realmente seres humanos superiores? ¿Los hay con una moral superior al resto de morales? Preguntas complicadas hoy en día, pero hace relativamente poco tiempo, Friedrich Nietzsche se las hizo. Nietzsche pasó buena parte de su vida pensando acerca de los valores y la moral de la sociedad occidental. De todos estos pensamientos surgió una de sus grandes obras, La genealogía de la moral, en la que nos dejó escrita la siguiente reflexión. ¿Cuántos hombres buenos han sido acechados por un rasgo regresivo que ha puesto su presente al servicio de su futuro? Un veneno, un capricho, un narcótico, una tentación, cualquier cosa que les haga refugiarse en la trampa del confort. Lo que muchos de ellos desconocen es que no exponerse a la incertidumbre acaba empequeñeciendo el carácter. En tal caso, sería dicha moralidad la que ha impedido que ese individuo logre alcanzar su máximo potencial. Podría decirse, pues, que esa moralidad es el peligro de los peligros. Hoy vamos a hablar de un tema controvertido y hasta polémico, pero mi misión aquí no es la de hacerte cambiar de opinión, ni convencerte de nada, simplemente vengo a entregarte un trocito de la filosofía de Nietzsche, la filosofía del rebaño. ¿Alguna vez te has preguntado si la moral y valores que se aplican en nuestra vida son los correctos? ¿O simplemente los aceptas sin cuestionarte nada? ¿Es posible que muchas personas que conoces tampoco lo hagan ni lo hayan hecho nunca? Yo no sé tú, pero a diario me encuentro y veo a muchas personas que aceptan las opiniones, los juicios y hasta los rumores que han cogido más fuerza y lo toman como una verdad absoluta sin preguntarse nada, como si formaran parte de un rebaño. De todas estas cosas hablaba Nietzsche, de la moralidad en Occidente. Él pensaba que nuestra moralidad va en contra de nuestros instintos vitales y que eso es muy perjudicial para la humanidad. Según Nietzsche, todas las personas, incluidas las que tienen potencial para brillar, se ven obligadas a ser personas mediocres que no destaquen en nada, ahogando su potencial y lo que de él podría salir. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿cómo puede ser que la sociedad y los gobiernos lo permitan, si esto puede estancar nuestro crecimiento? Pues según Friedrich, y lejos de categorizar como bueno o malo, la sociedad se divide entre personas superiores y las que forman parte del rebaño. El individuo moderno se enfoca en arrancar el fruto del árbol lo antes posible, en lugar de seguir plantando más árboles que los produzcan. Este es el rasgo más distintivo de la putrefacción del ser humano. Nietzsche pensaba que las personas superiores son capaces de controlar todos sus impulsos, además de hacerse preguntas y ahondar en el conocimiento, para, si se puede, dejar un legado para que perdure después de la muerte. Sus objetivos en la vida son ambiciosos y estimulantes, cosa que hace que tenga un proyecto de vida sólido. Gracias a esto tienen muy claro que la gratificación instantánea solo es eso, instantánea, mientras que la gratificación a largo plazo les proporcionará mucha más satisfacción. La persona que pertenece al rebaño lo ve todo diferente. Piensa que la vida es corta y que hay que vivirla desenfrenadamente, obteniendo el máximo de satisfacción en cada acto. Gracias a sus creencias y estilo de vida, el hombre superior puede separarse del rebaño, participando en su desarrollo y en el de la sociedad. Nietzsche también nos dejó una frase para la ocasión: la excelencia implica pasar tiempo en soledad para cultivar las dotes intelectuales y espirituales que el rebaño desechó de antemano. Además, la soledad aporta un componente tan indispensable como virtuoso, la autonomía. La autonomía, otro de los grandes rasgos de una persona superior según el filósofo alemán. Esta nos permite forjar nuestras propias herramientas y medios para no tener que estar ligados a las opiniones o críticas de los demás. Con esto no digo no escuchar a nadie, sino simplemente no escuchar a personas que carecen de los conocimientos o que su opinión no aporte nada, ya sean críticas o elogios. Pero no te confundas ni te deprimas. No estamos hablando de ser grandes genios que vamos a revolucionar el mundo como lo hicieron personas como Leonardo da Vinci, Albert Einstein o Steve Jobs. Aunque si puedes, hazlo, no te pares. Simplemente se trata de cómo afrontamos la vida y los problemas que nos va poniendo en el camino.
Afrontar la vida y sus contratiempos con un propósito firme y que nos guíe a un futuro mejor a nivel personal, te ayudará a forjar una identidad única, de la que te sientas orgulloso cada mañana cuando te levantes. El rebaño es la parte más extensa de la sociedad. Nietzsche los dividía en dos tipos de personas, el último hombre y el esclavo. El último hombre o mediocre, como su nombre indica, se encuentra a mitad de la montaña. Sus principales objetivos en la vida son el placer a corto plazo y la comodidad. No tiene interés en ninguna otra cosa normalmente. Las acciones que realiza en su día a día van enfocadas a pasar por la vida de la manera más desahogada, cosa que les impide mejorar su creatividad y por ende, no esperan conseguir un progreso y un aprendizaje de la vida. Ancla su vida a los vicios pero no daña a nadie con su actitud, o al menos intenta no hacerlo, a diferencia del otro subgrupo del rebaño, el esclavo. El esclavo tiene todas las aptitudes del último hombre, pero hay que sumarle que son personas débiles y que sufren por dentro. Ese sufrimiento acaba desembocando en resentimiento, un veneno muy peligroso. Ven su alrededor como un lugar peligroso, que no entienden, incluso que les amenaza y del que sienten impotencia, llegando a odiar la vida. El alemán los describe como seres enfermizos, degenerados y fracasados, cuyo único destino posible es el sufrimiento. Cuando un esclavo se cruza con una persona que no ve el mundo como ellos, por ser humanos superiores, el resentimiento que sufre hacia ella hace que surja una envidia tan fuerte que se manifiesta en forma de odio y venganza hacia la persona brillante. Pero no lo hacen de manera directa, sino que consiguen juntar a mucha gente como ellos para luchar por la igualdad, obligando a personas brillantes a convertirse en mediocres. Y así es como se consigue una sociedad con la moral en decadencia, limitada e impuesta a la fuerza. Si opinas distinto y tu marco moral no se ajusta a lo que dicta la sociedad, ten por seguro que te convertirás en una persona oscura, malvada y con un mal porvenir para el mundo. Pero nos deja claro que la moral que persiguen los esclavos es la peor decadencia a la que nos podemos enfrentar, ya que elimina la propia personalidad y obliga a la persona a convertirse en un humano decadente. Usan la igualdad y la benevolencia como reivindicación con el objetivo de crear desorden social. Hacen la declaración universal de que las personas brillantes se sienten superiores a los esclavos. Pero si hicieran eso, ¿en qué se diferenciarían? Bien, la persona superior no puede hacer esa proclamación ya que a ella le da igual la existencia de dichos individuos y mucho más sus opiniones. Son los esclavos que realmente los ven como seres superiores y a falta de reconocer su complejo de inferioridad y su poca comprensión del mundo, adoptan una posición agresiva en contra de todo eso. ¿Has visto a niños de 2 años jugando? Suelen querer lo que el otro tiene, lo que el otro hace y así, tienen interés en aprender y seguir mejorando y sobre todo, en conseguir lo que se proponen. Todo lo contrario que los esclavos, que como no entienden esos caminos deciden negárselo a todo el mundo. Al fin y al cabo, formar parte del rebaño es bastante tentador y no siempre por pereza o falta de interés en la vida. Muchas veces es porque nos cuesta encontrar un camino a seguir o nos sentimos demasiado tentados por cualquier tipo de gratificación instantánea y eso hace que muchas personas que podrían ser brillantes no lleguen a serlo. Suena radical, ¿verdad? Sin duda, demasiado para nuestros tiempos de hipersensibilidad. Aparte de que son unas afirmaciones muy agresivas y narcisistas. Además tenemos ejemplos recientes de que toda esta filosofía mal entendida puede acabar en un caos brutal. Pero eso no quita que Nietzsche tenga algo de razón, pero sin ser todo tan blanco o negro, hay más tonalidades. La afirmación de hombre superior es muy desacertada. ¿Qué es superior? Y lo más importante, ¿superior a qué? Nietzsche no nos da datos para poder comparar a dos personas y saber cuál está más cerca de la excelencia. Siempre hay personas más ricas, más inteligentes, más altas, más fuertes, pero ¿cuál es el factor que los hace superiores? Para Nietzsche, seguramente la moral. Pero la moral que él plantea para una persona superior no tiene por qué ser válida para todo el mundo.
Y obvio que es más atractiva la moral de los superiores que la de los esclavos. Recordemos que Nietzsche define al hombre superior como una persona disciplinada, creativa, constante, que domina el autocontrol y además es autónoma. Suena genial. Pero todo eso no implica que una persona brillante no sufra de trastornos mentales que afecten a su conducta. Según leemos, cualquier persona brillante podría sufrir de conducta antisocial y narcisista, a la vez que un trastorno obsesivo-compulsivo, conductas todas ellas muy autodestructivas. Por otro lado, los llamados último hombre por el filósofo alemán, puede que simplemente estén a gusto y felices en su tranquilidad y no por ello vas a ser una peor persona. Muchas de estas personas tienen el terreno sentimental mucho más desarrollado, más empatía y generosidad. Pero salvando estos desajustes, hoy en día podríamos englobar a muchas personas en estos tres grupos. También pienso que caer en el estilo de vida del último hombre es peligroso, pues nos resta potencial y convierte nuestra vida en monotonía. Hoy en día la gran mayoría de personas tienen un estilo de vida muy parecido. Esto nos ha hecho caer en sociedades repletas de enfermedades mentales como depresiones, ansiedad y estrés. Y no porque sea malo ser conformista o buscar la comodidad, pero a muchas personas no les hace feliz a corto o medio plazo, y me incluyo. Me gusta mucho como años atrás, el alemán describió al rebaño, y hoy en día sigue siendo vigente, y por desgracia, parece que va en aumento. Cada vez veo a más y más personas que no tienen un pensamiento crítico, que repiten lo que oyen, muchas veces con discursos vacíos. Y también hay personas con mentalidad de esclavos, sí. Gente que no solo no se conforma, sino que intenta destruir todo aquello que no entienden o no pueden alcanzar. ¿Alguna vez te han desanimado cuando empiezas un nuevo proyecto de vida? ¿Cuántas veces han sentido envidia cuando logras tu objetivo? ¿Cuántas te han criticado por opinar distinto a la mayoría? ¿Y al tener una conducta diferente? Existen muchas personas que intentarán ponerte límites debido a que ellas no son capaces de lograr lo mismo, pero que eso no te aparte de tu objetivo, es mejor apartarla a ellas. Cada uno elige su camino, eso es así, no podemos obligar a nadie a que tome un camino o elija una moral determinada. Podemos explicar, opinar, asesorar, pero nunca podemos obligar a nadie, si no, haríamos lo mismo que las personas con mentalidad esclava. Es más, debemos analizarnos a nosotros mismos en busca de la mejora constante, como personas y como genios. Practicar la introspección activa. Sin más, deja un comentario si alguna vez te has sentido limitado por alguien o has sabido vencer a la negatividad. Un saludo y a pensar.